Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 22 de febrero de 2017 y esto es La Contracrónica. Os decía la semana pasada que el tema de los estibadores no había hecho más que empezar. Primero empezaron con lo de la huelga, presionaron con ella, que iba a ser precisamente estos días, que iba a ser el día 20, el 21 y el 22, es decir, hoy estaríamos en plena huelga de los estibadores, pero que luego la desconvocaron porque el gobierno pospuso la entrada en vigor de la ley de liberalización de la estiba. Querían tiempo, al parecer, para negociar, quiero decir el gobierno, quería tiempo para negociar con ellos y a modo de regalo pues les concedió el deseo que el sindicato de estibadores, la coordinadora, que es así como se llama, les pedía, que era bueno, no apliquéis todavía esto y entre tanto vamos a ver si llegamos a un buen acuerdo. Pues bien, en esas están negociando. Esta es la situación oficial ahora mismo es esa, cuando han vuelto a pegar un puñetazo en la mesa para que la reforma, por lo mismo que hace unos días exactamente, para que la reforma no se lleve a cabo, es decir, no se apruebe en el Consejo de Ministros hasta que finalice la negociación cuando sea. Si la cosa luego no finaliza como ellos quieren, pues convocarán la huelga, ¿se entiende? Es el clásico procedimiento de presión sindical. Lo conocemos por otros sectores, pero vamos, es muy habitual, de presión sindical, que en el caso de los estibadores se ve que funciona. Les ha funcionado una vez y no hay nada que no nos extrañaría que les funcionase una segunda vez. Lo único que nos queda esperar a estas alturas es que no les funcione por mucho tiempo. La ventaja de los estibadores es que van a la cara. Es decir, se saben fuertes y son fuertes, de hecho. Tienen en sus manos que entren o no entren mercancías en el país o que salgan o no salgan mercancías en el país y dicen exactamente lo que van a hacer y luego van y lo hacen. O eso parece, que lo mismo convocan esta huelga y al final no hay huelga. No lo sabemos porque todavía no la han hecho, pero en otras ocasiones, cada vez que ha habido un problema, esta no es la primera vez evidentemente que hay problemas con los estibadores, ya sea con todos o con los de un puerto en concreto, pues hacen huelgas y son huelgas muy folloneras, es decir, que son huelgas por todo lo alto, como la palabra, de hecho, cuando imaginamos como lo de los mineros o aquellas huelgas que hubo en la industria naval hace 20 o 30 años, ¿no? El que han dado incluso, terminaron algunas en el cine. Pues bien, lo que van a hacer dentro de 15 días exactamente, es decir, a principios del mes que viene, del mes de marzo, va a ser parar durante 9 días. Con la peculiaridad de que al no haber... al haber programado los paros, los han programado de una manera un tanto peculiar, ya digo. Los han programado muy hábilmente, en días alternos, es decir... Hoy sí, creo que va a ser lunes, miércoles y jueves, exactamente. Lunes, miércoles y viernes, es como los van a poner. Y ni siquiera todo el día, es decir, días alternos y horas alternas. Eso significa que realmente, de facto, van a estar parados los puertos todo el mes. No olvidéis que por los puertos entra el 60% de las importaciones del país, es decir, pasa muchísima mercancía por ahí, que no solo es que venga a nuestra mesa, sino que va a la industria. Muchísimas fábricas dependen de lo que entra por los puertos, porque incluso los productos fabricados en España no se fabrican todos sus componentes en España, como os podéis imaginar. El otro día salían unas entrevistas diciendo que la industria automotriz, por ejemplo, que en España es muy importante, es la primera exportadora del país, pues estaban haciendo acopio de todo tipo de componentes para fabricar automóviles, porque en el caso de que se les paralicen los puertos durante 2 o 3 meses, tendrían problemas para dar salida a la producción. Luego sucede que no solo se importan esas cosas, que también se importan perecederos. En este caso no puedes hacer acopio, porque si haces acopio, qué sé yo, de bananas llegadas de Centroamérica, pues se te ponen malas. No puedes guardarlas en un almacén. Aunque hay toda una tecnología, eso sí, para los perecederos duran más, las frutas y las verduras duran más de lo que nos imaginamos. La industria ha desarrollado unos procedimientos tremendamente sofisticados para que un plátano que ha salido de la selva colombiana pues llegue hasta el otro lado del mundo y llegue verde todavía. Cámaras de maduración, una cosa tremenda. Bien, volviendo al tema de los estibadores, la primera cosa que nos deberíamos plantear es que en el caso de que hagan huelga se limiten solo a hacer huelga.
Es decir, que no armen un zipizape en las ciudades portuarias y además de huelga tengamos disturbios y además de disturbios titulares de prensa y un follón de 3 pares de narices al que se sumen pues los partidos políticos que todos conocemos, los otros sindicatos y al final de algo que debería solucionarse con una simple firma, publicándolo en el BOE porque se está transponiendo una normativa europea, ni más ni menos. Esto no es una iniciativa del gobierno de Rajoy, ni muchísimo menos, vamos, si dependiese de él jamás la hubiese aprobado. Esto para que los estibadores sepan a quién le deben en gran parte sus privilegios, no lo olvidemos. Su movimiento es genuinamente reaccionario y como reaccionario creo que lo quieren defender. De hecho, ellos están vendiendo esto como defender lo nuestro. Bien, bien. No estáis defendiendo ni a la clase obrera ni nada de esto. Vais a la cara directamente los estribadores, lo cual está muy bien. Porque sabemos, o por lo menos sabemos lo que están en su sitio. No nos intentan engañar y yo personalmente se lo agradezco porque muchas veces en huelgas y movilizaciones parece ser que encima te están salvando a ti la vida, ¿no? Dicen, hombre, si estás peleando por lo tuyo me parece muy bien, pero no intentes colocarme a mí tu mercancía. En el caso de los estibadores, además, sería una comparación que ni traída a posta. Bien, en el caso de que tengamos disturbios, pues ya se verán. No lo sé, es posible, es una posibilidad. Algunos empresarios portuarios ya han denunciado actos vandálicos en los puertos, huelgas encubiertas y demás, y eso podría ser solo el aperitivo. Por de pronto, la amenaza se sustancia en lo siguiente. Como ya he dicho, paros lunes, miércoles y viernes de 3 semanas seguidas, eso sí, solo las horas impares. De tal manera que, bueno, trabajan de 9 a 10, pero de 10 a 11 no, de 11 a 12 vuelven a trabajar. Y yo creo que la idea que tienen está clara con esto. Es decir, quieren parar pero sin parar del todo, para seguir cobrando, ¿se entiende? Porque las huelgas tienen un coste. Cualquiera que haya hecho huelga ya lo sabe. Hacer huelga está muy bien y presionas al empresario y todo lo que quieras y es muy heroico, pero a cambio no te llevas nada a casa ese día. Es el gran drama de la huelga, ¿no? De los huelguistas profesionales. Bueno, los huelguistas profesionales no viven de las empresas, sino que viven del sindicato. Es decir, incluso en el caso de que trabajasen algo, la productividad caería por los suelos, de tal manera que seguiría siendo un problema. No sé, quizás sea necesaria esa huelga, sinceramente lo digo de verdad, para que se visualice de una vez este problema y todos los españoles lo vean a las claras. Un problema que en los puertos se arrastra desde hace la friolera de 60 años. Pocos problemas en España, tiene tantos años como estos. Estamos hablando de los años 50, de poco después de la guerra. Pues bien, exactamente desde tiempos de Girón de Velasco, una de esas acémilas falangistas que durante el franquismo mandaron y dispusieron a su antojo. Los que tengáis cierta edad les recordaréis al menos en las fotografías. Fue el del gironazo ya al final del régimen, ¿no? El de no nos arrebatarán la victoria y tal. Un tipo, a mi juicio, realmente repulsivo en todos los aspectos desde donde se le mirase, ¿no? Girón de Velasco llegó a ministro muy pronto. Es muy joven, creo que con 30 años. Él había hecho la guerra, le habían incluso capturado ahí en la Sierra de Guadarrama. Ya sabéis, no hay cosa peor que un político joven, porque ve que tiene toda la vida por delante y entonces quiere llevar a cabo su programa de transformación de la realidad. Y es lo que le pasó a Girón de Velasco. Transformó o malbarató todo lo que pudo los años que fue ministro, y fue ministro muchísimos años. Fue ministro hasta el año 57, hasta que al final ya tales eran sus desmanes que el propio Franco le terminó quitando de ahí. De hecho, Girón de Velasco es de estos ministros franquistas que no hubiesen desentonado mucho, puestos al día, obviamente, sobre todo desde el punto de vista estético, en partidos como Podemos. El tío era un anticapitalista furibundo y tenía una creencia ciega en el Estado-providencia. No hay más que ver lo que decía, bueno, iba a decir lo que escribía. Ese hombre escribió poco y lo poco que escribió además mal. Bueno, ya sabéis, no voy a ocultarlo. Girón de Velasco, que en general, como toda la falange, es algo que me subleva. Ya sabéis, reúne lo peor del mundo, nacionalismo y socialismo. Es decir, los dos complementos para irnos directos por el desagüe. Bien, durante el franquismo el Estado podía proveer poco, especialmente durante esa fase del franquismo, los años 40 y 50. Era, digamos, un país pobre, un Estado pobre. Entonces podía proponer poco o podía proveer poco, su providencia era escasa, es decir, apenas leyes y poco más. Y eso es exactamente lo que hizo esa calamidad llamada, con bigotito, llamada Girón de Velasco. Hacer muchas leyes, tratar de proteger a unos desprotegiendo a otros, el clásico recetario socialista, en este caso nacionalsocialista, que en los puertos se verificó en una cosa llamada organizaciones de trabajo portuario, que son las antecesoras de la SAGEP, que ahora
están menudeando estas siglas por todos los periódicos, ¿no? Estas organizaciones de trabajo portuario, OTPs se llamaban, eran simplemente una especie de organizaciones laborales, como empresas de trabajo temporal, por traerlo al lenguaje actual, que dependían de los puertos y ponían la mano de obra. Esta era la idea original. Bueno, vamos a ver si como a Girón, en una de sus cogitaciones falangistas, pues se le debió ocurrir que ¿por qué no proteger a los empleados de los puertos? En los puertos tenían un trabajo, siempre lo han tenido, especialmente en los años 50, un tanto inestable. El que, bueno, puedes de pronto que te aparezcan 3 barcos por el horizonte y haya que descargarlos y que luego pase una semana y no aparezca ningún barco. Es una posibilidad, de ahí que los puertos necesitan trabajo continuo, estos trabajos continuos, es decir, lo más continuo posible. No, si no, lo que te encuentras es que tienes al personal parado durante mucho tiempo, y eso a las empresas, sobre todo a las empresas de aquella época, pues no les interesaba demasiado. Lo que hizo Girón de Velasco fue crear este monstruito, porque al final se ha terminado constituyendo como un monstruito. El empresario en principio no perdía. Es decir, simplemente tenía que avisar cuando llegaba un barco y presupuestar la carga o la descarga. Bueno, cuando llegaba un tren, ¿no? Hay que cargar, pues presupuestaba y repercutía los costes. Es decir, los costes laborales pues eran los que se les daban estas OTPs. Pues descargar este barco te va a costar tanto. Vale, pues al final, pim pam, hacía 4 números y le salía. Un poco caro, un poco más o menos caro, pero más o menos, bueno, pues le salía. Es lo que costaba, porque tampoco podía contratar a otros, ¿no? Claro, aparentemente es un modelo perfecto. El trabajo está bien, como dicen ahora, es digno, bien pagado, protegido de que entre cualquiera. El empresario, a fin de cuentas, solo tiene que repercutir el coste de la mano de obra y ya está. Claro, esto pronto las OTPs lo entendieron y empezaron a pedir más por lo mismo, cual tiene lógica. A fin de cuentas, tenían el monopolio por ley, el mismo monopolio que les había dado el ministro Girón. Bueno, pues vamos a poner esto a nuestro favor. Es decir, no hay que culparles, o por lo menos antes de culparles hay que entenderles. Cualquiera de nosotros hubiese hecho lo mismo. Pero claro, hay un problema en este esquema, un problema desde el mismo origen, ¿no? No solo está el empresario del puerto. Cuando se carga o se descarga un barco, no solo está el empresario y el trabajador, o el empresario y el estibador. También están las compañías exportadoras, las compañías importadoras, que se encuentran sin comerlo ni beberlo con un menú de plato único. Es o esto o no cargas el barco. Cuando cayeron las fronteras europeas les quedó otra opción, que era cargar o descargar en otro país, en Portugal, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? De ahí el desarrollo, esto es un hecho, desarrollo en los últimos 20-25 años de puertos como el de Sines, que está en mitad de ningún sitio, entre Lisboa y el Algarve. Podéis ir a mirarlo en un mapa. Creo que es el principal puerto de Portugal y está literalmente, porque Sines es un pueblito de nada, ¿no? Está justo a caballo entre la desembocadura del Tajo y el Cabo de San Vicente, a mitad de camino, más o menos. Bien, pues, de hecho, si vais conduciendo por la autopista que va a Extremadura, la A5, veréis, en algunos tramos pasa el ferrocarril al lado. Veréis que se ven circulando trenes llenos de contenedores que van o vienen hacia Extremadura o desde Extremadura. Claro, esa es la línea de Portugal, esa es la línea que va de Madrid a Badajoz y después entra en Portugal y va hasta Lisboa. Todos esos trenes cargados de contenedores van a Portugal o vienen de Portugal. Lo digo por si no lo sabíais. En Portugal, de hecho, están invirtiendo en mejorar esta línea, por lo menos hasta la frontera, hasta lo que pueden invertir ello para darle más capacidad. El tren en concreto, por si lo queréis buscar por ahí, se llama Iberian Link, vehículo ibérico. Si buscáis en YouTube podréis ver composiciones circulando tan pimpantes cargados de contenedores por ahí, por la provincia de Cáceres o por la provincia de Toledo. Es decir, esto es un hecho, no es nada que me esté inventando, ni esto es lo que va a suceder el día de mañana, no, esto es lo que está sucediendo ya hoy mismo. Pero vamos, lo de cargar fuera, quiero decir, lo de cargar en Sines o lo de salir a cargar a Francia, no siempre se puede, no siempre es posible por las circunstancias que sea. Además tiene sus propias limitaciones logísticas. Bueno, y hasta los años 90 directamente aquello era una pesadilla burocrática. Y además, aparte de todo eso, es lógico que los operadores de los puertos españoles deseen que afluya carga hasta ellos porque viven de eso. Si yo estoy operando,
qué sé yo, en el puerto de Cartagena o en el puerto de Gijón, lo que quiero es que vaya mercancía allí. No quiero que la mercancía se vaya a Portugal o que la mercancía se descargue en Francia. Tiene toda la lógica. Lo que quiero es que haya carga de trabajo para mí y yo pueda hacer negocios. Las empresas además hacen grandes inversiones en los puertos. Todas esas grúas que vemos, tan modernas, tan complicadas, esas son propiedad de las empresas. Es una maquinaria muy costosa que es enteramente de su propiedad. Es decir, ellos son propietarios de la maquinaria, pero no pueden decidir a quién contratan para que maneje esa maquinaria. Porque todo el personal de Estiba estaba, mejor dicho, ya no existen las OTP, pero estaba en estas OTP franquistas que con el tiempo derivaron en las actuales SAGEP, las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios. Yo tengo, pues qué sé yo, una fábrica con unas máquinas, que he hecho una inversión importante, tengo que pagar mi licencia, lo que sea, por supuesto, todos los impuestos que devenga mi actividad, pero a la hora de contratar trabajadores no puedo disponer de plantilla, o estibadores por lo menos no puedo disponer de plantilla propia. Tengo que contratársela a una empresa de la que me han obligado a hacerme accionista, ¿sí? Tengo que participar accionarialmente de ella y que además yo no puedo controlar. Esto es lo que decía, plato único, esto es lo que hay. Tienes que a estos trabajadores al precio que ellos digan. Caray. No me digáis que no es un modelo casi perfecto, pero perfecto en este caso para el trabajo. Los estibadores lógicamente lo sabían, de hecho lo saben. Saben que el viento lleva soplando a su favor desde hace muchos años. Y han ido desde entonces elevando las exigencias laborales, salariales, pues hasta el momento presente, hasta que ya la cosa se les ha terminado de romper, y no precisamente por el lado español o por el lado del gobierno español. De manera que tenemos, por resumir, una industria en la que los empresarios no pueden intervenir sobre el factor trabajo. Esto imaginadlo en cualquier otro sector, en el mismo que trabajéis vosotros, en la banca, en los seguros, en los restaurantes, en los hoteles, en cualquier tipo de fábrica, el que sea. Directamente no se puede intervenir. Si el trabajador como un sindicato, literalmente, pues sindicato en la peor acepción del término, que te provee de trabajadores al precio que ellos dicen y que además no puede salir fuera a contratar. Caray, en el caso de que eso sucediese en todos los trabajos en España, la economía simplemente no funcionaría. Se produciría poco y caro. Caray, es algo tan escandaloso que terminó llegando a Bruselas. Terminó llegando a Bruselas y falló en su contra. Falló en contra del modelo gironista. Simplemente. Pero falló. Y hace tiempo que llevan avisando al gobierno español de que esto no puede seguir así, que es un caso único en Europa, que en ningún otro país de Europa se descarga y se carga los barcos de esta manera. Pero aquí los sucesivos gobiernos lo que han ido haciendo es mirando a otro lado. Se han ido haciendo los remolones. Bueno, esto nos puede ocasionar problemas en la estiba y que esto ya se sabe. Nos van a montar unos follones de aquí te espero y son muchos puertos porque son casi 50. No es tener un conflicto puntual en un rincón concreto, en una ciudad concreta, sino se van a incendiar todas las costas por miedo. Es decir, cuando una minoría que lo tiene claro, una minoría muy organizada, siempre, y esto como bien decía Rodríguez Brown, toda minoría organizada siempre pone en jaque a una mayoría desorganizada. En este caso la mayoría desorganizada somos nosotros, los contribuyentes. A fin de cuentas al gobierno eso en principio le da igual. O sea, bueno, que se encarecen un poco los productos, da igual. Ya se pagará, lo pagará el empresario. El empresario y como esto se hace una derrama y lo paga todo el mundo de una manera u otra, y estamos hablando de céntimos. Bueno, entre tanto, pues tenemos ya 6.000 que han privatizado, no en sentido metafórico, en sentido estricto, han privatizado un sector entero, un sector laboral entero, ¿no? Es decir, una gran parte de los responsables de esto son los propios gobiernos, todos los gobiernos que han ido pasando. Especialmente ya desde tiempos de Zapatero, cuando ya la Unión Europea empezó a hartarse de esto. Es decir, no querían problemas en los puertos y han ido aplazando la liberalización un año tras otro. La liberalización de la estiba, quiero decir. Han aplazado otras liberalizaciones también que ya trataremos en su momento. Es decir, cada vez que se insinuaba, se decía algo, se comentaba algo, pues el sindicato de estibadores, la coordinadora esta de la que os hablaba al principio, amenazaba con parar los puertos.
Y así hasta este año, así hasta hace 15 días, que es cuando de golpe y porrazo todos los españoles se han puesto a ver esto. Oh, ¿pero cómo puede ser? ¿Pero qué pasa en los puertos? Yo no tenía ni idea, ¿no? Ya se han encargado de que nadie tuviese ni idea. Claro, en Bruselas se han puesto serios, han dicho, ya está bien, a partir de tal fecha tenéis una multa diaria de 133.000 euros. Cada vez que, porque claro, no puede ser si nosotros damos una normativa que no cumplís, no queréis transponer porque nos da la gana, pues eso la única manera es multaros, es la manera en la que funciona la Unión Europea. No seré yo el gran defensor de la Unión Europea, pero es lo que es. A fin de cuentas, para otras cosas transponen las normativas a toda velocidad. Vamos, literalmente pierden el culo para hacerlo, pero con esta, por miedo a enfrentarse a estos 6.000, pues no lo han hecho. Y de hecho están dándoles, pues eso, un nuevo masaje, tranquilos, no os preocupéis, esto vamos a negociarlo. A fin de cuentas, a Bruselas no le preocupa que en Algeciras se pongan en huelga o que en el puerto de La Coruña se pongan en huelga. Esto le preocupará al gobierno en todo caso. Porque aquí lo suyo, y esto si me escucha algún estibador, que tome nota, si quieren manifestarse, lo suyo es que vayan a manifestarse allí a Bruselas, al edificio de la Comisión, y monten el pollo allí. Porque esto, repito, es una transposición de una normativa europea. Nada más. Que al final ha tenido que insistir a través de un fallo de un tribunal. Pero eso no lo van a hacer, porque saben que es más efectivo, muchísimo más efectivo hacerlo aquí. No sé si son hábiles, que no sé yo si lo serán, se sacarán de la manga algún mecanismo conducente a seguir controlando el trabajo en los puertos. No tengo ni idea cómo lo harán, pero una cosa que les permita supervisar la contratación, es decir, ya sabéis esto de vamos a hacer como que cambia, pero al final no cambia nada y sigue siendo exactamente lo mismo. Lo que no tengo ni idea es si las empresas, las mismas que llevaron esto a Bruselas, pues lo acordarán, es decir, o no se volverán a quejar. No tengo ni idea, pero vamos, yo creo que eso mismo es lo que están negociando ahora, o lo que quieren negociar. Luego hay otros elementos en esta historia que hay que tener en cuenta. El otro día llevaba Manuel Llamas en Libre Mercado, hace un par de días, de hecho, llevaba una historia bastante buena sobre las diferencias que hay entre los estibadores veteranos y los jóvenes. Con los primeros, con los jóvenes, se podría llegar a un acuerdo. A su circunstancia ganan menos dinero y su circunstancia, además, es muy diferente. O han asumido directamente que esto es así, que la liberalización es inevitable y que por más que se resistan, lo único que pueden es ocasionarse problemas personales y profesionales a sí mismos a largo plazo. Bueno, o a corto plazo directamente. Mientras que los más mayores pues les da un poco igual. Si esto consiguen posponerlo 1, 2, 3 años, arrancarle al gobierno un periodo de transferencia, una transición al nuevo modelo, pues ya me jubilo. No lo sé, yo creo que en su mano está, en serio lo digo, hacer perder al país cientos de millones de euros, así gratuitamente, por motivos de puro interés personal, porque aquí no hay otros, es lo nuestro, nuestros hijos, nuestros padres, bueno, les estamos viendo sus soflamas, de puro interés personal, o empezar a trabajar en un régimen abierto a la competencia, que no es nada extraño, es el mismo régimen en el que trabajamos el resto de españoles que estamos empleados en el sector privado. En fin, que no les estamos pidiendo la luna. Alfredo de Tenerife se escuchó la contracrónica que hice la semana pasada sobre Tsipras y sobre Grecia y parece ser que no le gustó mucho. Entonces me lo ha hecho saber a través de una nota de voz para que nos enteremos todos, no solo yo. Así que procedo a incluir la nota de Alfredo, que por lo demás es uno de los oyentes más fieles que tiene la contracrónica. Sé que, Alfredo, estás ahí, me encanta además que me envíes todas estas notas y además son útiles, es muy bueno que te hagan comentarios sobre lo que dices y bueno, luego la comento. He escuchado tu contracrónica de Grecia, bueno, un poco parcial. Tsipras tiene la culpa de todo y el partido de Tsipras es malísimo. Se te ha olvidado corroborar que Grecia sigue un montón de años después y se ha aplicado al pie de la letra
todo lo que le impuso la Troika. Entre otras cosas, esos altos impuestos. ¿Que ellos son un movimiento comunista desnortado y que los habían puesto igual? Bueno, puede ser o no, pero esos impuestos están impuestos por la Troika de la Unión Europea. Se te ha olvidado también mencionar las decisiones ilegales del Banco Central Europeo, que dieron lugar al corralito, y que la Troika en sí misma no es nadie jurídicamente dentro de la Unión Económica Europea. No existe jurídicamente. Entonces, ¿cómo un organismo que no existe puede imponer lo que se ha impuesto a Grecia? Bien, Alfredo, yo no dije en ningún momento que Tsipras tiene la culpa de todo, ¿eh? Para nada. Tsipras, lo único que dije es que Tsipras llegó al poder diciendo una cosa y ha terminado haciendo la contraria. Y llegó al poder diciendo una cosa que ya se le advirtió por activa y por pasiva que era imposible que hiciese, como repudiar la deuda, como obligar a que esa deuda la pagasen los contribuyentes alemanes, porque eso y no otra cosa era el plan que traía su ministro Varoufakis. Eso se le advirtió. Vamos, no es que se lo advirtiese yo, es que se lo advirtieron muchos en aquel entonces y se dijo que lo subió en una carta a los Reyes Magos. Llegó, como los Reyes Magos no le trajeron lo que le había pedido, armó un pitote, forzó un corralito, que todos recordamos, en el verano del año 2015, y luego tuvo que volver a hacer lo mismo que había estado haciendo Samaras y que había estado haciendo Papandreou, más o menos. En fin, y respecto a lo de si Grecia ha hecho religiosamente lo que pedía la Troika, pues no lo sé si ha hecho religiosamente lo que pedía la Troika. Lo que sí sé es que no ha hecho lo que pide el sentido común, que es cuando las cosas van muy mal, lo primero es dejar de gastar y lo segundo, tratar de aumentar los ingresos. Es decir, y los ingresos no se aumentan subiendo impuestos. Los ingresos se aumentan generando más actividad económica. Luego debería haber dejado de gastar por un lado y haber bajado los impuestos y desregulado la economía por otro. Y eso sí podía hacerlo. Podía hacerlo Tsipras y puede hacerlo cualquier gobierno. Con una economía más activa, más dinámica, a estas alturas, como se hizo por ejemplo en los países del Báltico, como se hizo en Irlanda, a estas alturas la crisis llega, hablaríamos de ya en pretérito perfecto, pero no, hablamos en presente. Y seguiremos hablando en presente porque no ha cambiado absolutamente nada. De hecho, el gobierno de Tsipras no es muy diferente al anterior en este aspecto. De hecho, es un poquito peor porque les ha hecho pasar un trauma como el del corralito. Y respecto a la Troika, y ya para terminar, la Troika es eso mismo, no es que tenga más o menos legitimidad, la Troika es el trío. Troika en ruso significa eso. Es un trío formado por la Comisión, por el Banco Central Europeo y por el Fondo Monetario Internacional, que son quienes les rescataron. Son, por decirlo de algún modo, son sus acreedores. Y claro, los acreedores, el gran problema que tienen es que te ponen, cuando te prestan dinero, no digamos ya cuando te rescatan in extremis, es que te ponen condiciones. A veces son sensatas y otras veces estas condiciones son equivocadas. Cuando esta troika les pide subir impuestos, pues no creo que sea muy sensato. Otras veces les ha dado recomendaciones adecuadas, que unas veces Grecia o el gobierno griego ha llevado a cabo y ha implementado, y otras veces no. Pero vamos, en mí no vas a encontrar un defensor de la banca central, eso te lo aseguro, pero tampoco de los gobiernos manirrotos. Y el caso del gobierno griego, no el de Tsipras, sino los gobiernos griegos desde tiempos inmemoriales son manirrotos, gastan mucho más de lo que los griegos se pueden permitir. Y no nos vamos de Grecia porque Vieito, que está en Galicia, pues también lo escuchó y no, eso sí, no sé si le gustó más o menos, lo que sí es que le hizo o le llevó a hacer una reflexión y esa reflexión le condujo a una pregunta, a esta pregunta. Acabo de ver el programa sobre Grecia y me he acordado de una pregunta que tenía en mente y bueno, me he decidido a hacértela. El caso es que muchas veces la pregunta es, me gustaría conocer cuál es tu ejemplo de país en el que se aplican en el que hayan funcionado las políticas liberales que defiendes. Lo digo porque por lo general todos los ejemplos que pones casi siempre son países muy pequeños que funcionan como paraíso fiscal en un mercado muy grande que tienen alrededor. Entonces la pregunta es, hablo de Singapur, por ejemplo, que hablas muchas veces, de Suiza, Liechtenstein, etcétera, ¿no? La pregunta es si realmente crees que las políticas liberales son aplicables y con éxito, no solo para la economía macro, sino para la igualdad, digamos, en la población, en países de tamaño, pues, tipo España o de mayor tamaño. Porque tengo la sensación de que
El país prototipo, ¿no?, que se nos ocurriría a todos pensar que sería Estados Unidos, evidentemente funciona muy bien a nivel de grandes empresas, grandes fortunas, pero al mismo tiempo tiene unos niveles de pobreza muy elevados, mucho más elevados que cualquier país, por ejemplo, de Europa, digamos, de Europa occidental, entendámonos. Entonces me gustaría saber qué opinas a este respecto. A ver, Vieito, a mí me gustan los países pequeños, no lo he negado nunca. Todo lo contrario, me gustan Realmente los estados no me gustan. Pero bueno, si tienen que existir, que sean enanos. Pues son enanos, son más controlables. Es decir, yo prefiero el poder político cuanto más baja o más pequeña sea su base fiscal, mejor, menos daño nos podrá hacer. Además tendrá que competir con otros estados vecinos para arrancarles población y empresas. Entonces tratará a sus contribuyentes mejor. Por eso los países pequeñitos suelen funcionar bien. Países como tú has dicho, Liechtenstein o Singapur. Bueno, pues, es que son paraísos fiscales. No, lo nuestro es un infierno fiscal. En Singapur, en Liechtenstein, en todos estos países se pagan impuestos. Lo que no se paga es el disparate de aquí. Si mañana te vas a ir a Singapur, verás cómo tienes que tributar. Pero tributas una cosa razonable. No lo de aquí, que básicamente trabajas para ellos. Entonces, no creo que sea tan revolucionario decir que no quiero dedicarle más del 10% de mis ingresos al Estado. Me parece una cosa bastante normal. El 10%, el famoso diezmo. No es que le estoy dedicando el 50%. Entonces, ¿eso es querer un paraíso fiscal? ¿Solicitar o pedir que solo el 10% de lo que produces al año se vaya al gobierno? No, eso es ser una persona con la cabeza sobre los hombros. Nada más. Ser una persona razonable. Lo que no es razonable es lo nuestro infierno, o el infierno de los franceses, o el infierno de los italianos, o el infierno de los alemanes. Así que estos paisitos pequeños y libres son el ejemplo a seguir. No son la excepción, el paraíso fiscal, que vive al lado de mercados grandes, tal. Bueno, tienen esa ventaja, además, que sus vecinos lo tendrían más difícil si sus vecinos también bajasen los impuestos. Al final, si se trata de competir, hay que fomentar la competencia para lo bueno. En España esto se podría hacer. No se va a hacer, obviamente, pero se podría hacer, no lo sé, cantonalizando el país. Está medio cantonalizado ya, está cantonalizado para lo malo, eso sí. Pero cantonalizando el país con unidades políticas pequeñas, ya digo que son más controlables, con que las comunidades compitiesen entre sí, compitiesen fiscalmente, quiero decir, para atraer empresas, para atraer personas. Yo lo veo fenomenal. A mí me encantaría que mañana en la Comunidad de Madrid decidiesen que el IRPF no está bien y lo quiten. ¿No os parece? O que el impuesto de sociedades va a ser del 0,5% o del 0%. Y eso al final, pues tú tendrías, en tal sitio pago menos impuestos, pero a cambio, pues está alejado, o no me gusta el clima, o lo que sea. Es decir, se trata de pensar en la gente, nunca mejor dicho, o pensar en la política. Los liberales, o por lo menos los liberales como yo, pensamos en la gente, quizá porque somos gente normal y corriente. No tenemos títulos nobiliarios, ni grandes fortunas, ni nada por el estilo. Tenemos que trabajar todos los días. De ahí que la política la consideremos esencialmente un incordio y unos aprovechados que viven a costa de nosotros. No digo nada que no sepas y que no sepa todo el mundo. A fin de cuentas, eso del gran Estado es el sueño de todos los tiranos. No ha habido tirano a lo largo de la historia que no haya soñado con su imperio, con su Estado, un cetro para gobernarlos a todos y demás. Pues nada, se me acaba el tiempo, así que me despido de vosotros hasta mañana, pero hasta pasado mañana, porque mañana tengo que estar en Valencia. Me voy a dar iba a decir una conferencia, no voy a dar una conferencia, voy a un debate con Víctor Mansanet Boigues, que el debate se titula Liberalismo versus Nacionalismo. Lo organiza Students for Liberty, que ya sabéis, estos chicos magníficos que están unos auténticos ángeles, están haciendo lo que no ha hecho ninguna generación, para que luego digan de esto de que si los ninis, una mierda los ninis. Los chicos nacidos en los 90 nos están dando un ejemplo, están siendo ejemplares por lo menos en la defensa de nuestras ideas o de mis ideas. Esto mi generación no lo hizo y la anterior tampoco, al contrario, la anterior se hizo toda funcionaria. Bueno, la cuestión es que esto es mañana a las 5 de la tarde en el Salón de Actos Gregori Mayans del campus de Tarongers, en la Universidad de Valencia. Lo digo por si estáis por allí, que podéis venir al debate, a ver qué tal sale. A Víctor Mansanet Boigues no tengo el gusto de conocerle, pero tendré el gusto de conocerle a lo largo del debate. A ver que espero que haya espectáculo, que es lo mínimo, ¿no? Muy bien, mañana no podré hacerlo, ya digo, pero al siguiente sí. Entonces, me despido de vosotros hasta el viernes.